es lo que es la caries dental y puede ayudar a que podamos reducir esta prevalencia canal. ¿Cuál es la prevalencia en Perú? 94 para arriba, ¿verdad? 94%. Entonces, ¿para qué estudiamos caligrafía? Bueno, ahora vamos a aprender a diferenciar una estructura sana de una estructura enferma. Vamos a aprender a identificar cuando el proceso está activo o inactivo, porque toda cavidad puede que tenga que ser una caries, pero hay caries que ya no están avanzando, ya se detuvieron. El manejo va a ser diferente de una caries que todavía está en avance. Vamos a identificar qué pasó para que el paciente haya llegado así a nuestra consulta, es decir, la causa o la etiología de la enfermedad. Porque para cada paciente va a haber un motivo diferente. No todos las caries son porque el paciente no se cepilla los dientes. Tal vez sí se cepilla los dientes, pero no es adecuada la técnica. Tal vez es adecuada la técnica y se cepilla con la frecuencia correcta, pero la dieta es el problema porque es altamente caliogénica. Tal vez come bien y se cepilla muy bien, pero tiene un problema autoinmune, simplemente tiene las defensas bajas, su saliva no tiene los mecanismos de defensa que debería tener la saliva, y por eso es que están presentando más caries y otras enfermedades sistémicas que están favoreciendo o están potenciando este problema. ¿Para qué? Para poder prevenir la enfermedad, porque a diferencia de lo que a veces pensamos que es el trabajo del odontólogo, que es curar caries y, digamos, tratar la enfermedad, nuestro trabajo, si ustedes ven la ley del cirujano dentista, la 17873, dice que nuestro trabajo tiene dos partes: es prevención y promoción de la salud y corrección y rehabilitación de los pacientes. ¿Cuál es el problema? Nos enfocamos en corrección y rehabilitación de los pacientes y hacemos cero por prevención y promoción de la salud. Entonces, por ahí va la idea. Si aquí les presento su mejor amigo, su pan de cada día, el resto de sus días profesionales, el odontograma. La buena noticia es que para ustedes no creo que cambie mucho este odontograma en el resto de sus carreras. ¿Por qué? Porque antes esto cambiaba cada 2 o 3 años. El MINSA actualizaba el odontograma según el estado anímico del ministro de Salud del turno y variaban entre una u otra nomenclatura. A veces seguían lo que dice la OMS, a veces hacían lo que estaba la gana. Y han habido varios sistemas de nomenclatura para cómo se plasmaba el odontograma. Hoy en día tenemos este que es un estándar de la OMS a nivel mundial y es muy valioso. Tiene una ficha única para la odontología. ¿Por qué es tan importante tener una ficha única? Que sea igual en Perú, en China, México, Timbuktu, donde sea. ¿De qué me serviría? Para que puedas seguir tu tratamiento. Para poder. Bueno, para poder leerlo, tal vez, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vienes a este fotograma y tienes una idea de cómo es el paciente, su salud bucal. Lo lees y es una forma de interpretar. Tú ves esto y sabes qué te esperan ver en la boca del paciente. Exactamente, ¿verdad? Pero tienes que poder leerlo. Si no, es jeroglíficos. El sistema de cómo se enumeran los dientes demoró muchísimos años de que se pongan de acuerdo, porque han habido marchas y contramarchas. Originalmente el sistema de nomenclatura era así: de 1 a 16, de 17 a 32, y de ahí seguían de 37 a los testigos, etc. Entonces, esa fue una opción. Después hubieron otras que hablaban de sextantes, después decían no, mejor cuadrantes. Por suerte que no hay cuadrantes. De ahí han variado temas, por ejemplo, de cómo se escribían los números. Si estábamos 5.1, 1.1, 1.2, por ejemplo, a mí me enseñaron así. La pieza de análisis es el sistema binomial, se usan dos números. El primer número de ese sistema binomial me da el cuadrante. Y el segundo número del sistema binomial me da la posición de la pieza. ¿Ustedes ya llevaron conclusión? ¿Qué están llevando? Bacán. En conclusión lo van a ver hasta cansar, así que no voy a entrar mucho en eso. Pero para que tengan una idea de por qué para que lleguemos a esto, han tomado décadas. Lo bueno es que esta ya es la versión oficial y en los últimos 15 años han habido cambios mínimos, ya muy pequeños. Ya esto es probablemente algo que va a quedar tal cual, pero tenemos una serie de cosas que a veces se nos complican la vida, que desde la introducción se les enseña, como por ejemplo orientarnos en el tiempo y el espacio, de que esto es una representación gráfica de la boca de mi paciente como yo lo veo. Entonces, pregunta, jóvenes, esto de aquí, esta pieza, 2, ¿será el lado derecho o izquierdo de mi paciente? Izquierdo. El lado izquierdo de mi paciente. Por eso hoy tenemos al lado izquierdo la imagen de la boca del paciente tal cual. Este ortograma es un ortograma que se ha tomado de este paciente en particular. Entonces, por ejemplo, vemos aquí
que esta pieza 6-3 tiene una caries en qué cara. ¿Qué cara viene a ser esta? Se aleja, esa es la línea media, ¿correcto? La línea que separa superior e inferior. La línea transversal. Para aquí superior, para aquí inferior. Eso está claro, ¿verdad? Después tengo la línea media, y la línea media separa el lado derecho del izquierdo de mi paciente. ¿Correcto? Entonces, el odontograma es una imagen, pero es tal cual estamos viendo la boca de nuestro paciente. Muy bien, tal cual. Entonces, ¿qué pasa con este odontograma? Si hace 40, 30 años un odontólogo estaba haciendo un estudio en México, quería contrastar sus resultados con lo que había publicado con otro odontólogo. Entonces, tú veías el estudio publicado y veías el odontograma y no se entendía nada, porque era otro sistema. Al tener una ficha única, eso permite que cualquier estudio publicado, digamos, pueda ser fácilmente entendido por un profesional de otro país o de otro idioma o otra realidad. Entonces, esta ficha nos sirve de mucho. Y tiene ciertas partes, tiene lo que es el odontograma propiamente dicho, que es la representación de las piezas dentarias. Después tiene los cuadritos que tiene para colocar información específica sobre los diagnósticos que estoy colocando, las observaciones y las especificaciones. Y cada una tiene su finalidad. Para diagnosticar, también hay ciertas cosas que van a afectar muchísimo en la capacidad de diagnosticar. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué cosas consideran que podría afectar mi diagnóstico? Si yo ya terminé el curso de biología, ya sé qué cosas es una caries dental, ¿qué factores, aparte de mi conocimiento propio, podrían afectar el diagnóstico? La enfermedad que tenga el paciente. No necesariamente. O sea, ¿en qué sentido? Después, si es diabetes, ok. Quiere decir que si es que hay factores de riesgo asociados a la enfermedad bucal, por ejemplo, diabetes, periodontitis. Ahí sí hay una relación directa, por ejemplo. En el caso de diabetes y caries, sí hay una relación. ¿Alguien sabe cuál es la relación entre diabetes y caries dental? ¿Qué azúcar? Sí, tiene que ver con el azúcar. Le dio un clavo, es una acumulación de glucosa. ¿Dónde? La persona diabética, ¿dónde se le acumula la glucosa? En las encías. ¿En qué parte de las encías? En la encía marginal, ¿verdad? En el cuello, donde se une, donde está el perfil de emergencia del diente y está cubierto por la encía, es encía libre, ¿verdad? Es encía libre. Al fondo de ese surco, donde entra la sonda, ¿no? Empieza el ligamento periodontal, ¿correcto? Les explicaron en el inicio sobre el líquido crevicular. ¿Le suena menos? Líquido crevicular. Es un exudado que viene del ligamento periodontal y es un líquido que es como un plasma, pero contiene moléculas que deberían ser, por ejemplo, ahí vienen las de defensa, algunas de las que evitan que venga la caries, pero en personas diabéticas, ¿qué tendrá ese exudado? Glucosa. Entonces, al tener glucosa, ¿qué tenemos ahí? Tenemos como un pequeño caldo de cultivo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, las personas podrían hacer enfermedad periodontal y caries dental cervical en caso de diabetes. Pero la caries y la diabetes no están tan uno a uno como en el caso de la periodontitis. Es decir, está comprobado que es hasta bidireccional, es decir, la periodontitis puede llevar a diabetes como la diabetes puede llevar a periodontitis. Pero en el caso de la caries me refería a qué cosas, ustedes son odontólogos y están viendo a su paciente, qué cosas podrían afectarme a mí para poder yo ver correctamente y diagnosticar correctamente. Porque al final, ¿cómo yo diagnostico más que nada? El método visual, táctil. Y hoy vamos a ver que hay muchos, pero ese es el más utilizado. Lo que vamos a usar el 99% del tiempo es el método visual táctil. Entonces, ¿qué cosa podría afectarme en mi diagnóstico para que no sea tan preciso? Tal vez se me escape una calle por aquí y por aquí. Interpretación, ok, la visibilidad. Si está visible o no está visible, ¿está en una cara libre o está en un estado oculto? Para mi interpretación. Ok, perfecto. ¿Qué más me podría afectar? Si la pieza está húmeda o seca, ¿afectará la visibilidad? ¿Qué dice? Los invito a hacer esto como un ejercicio en el espejo. Hagan un papel tisú, papel higiénico, un pedacito, doblen en 4 y sequen sus dientes y mírense en el espejo. Mírense primero normal, húmedos, y después secos. Y noten si ven diferencias. Es muy posible que detecten por ahí algunas manchas blancas, algunas lesiones incipientes, lo que son las demineralizadas, porque cuando la boca está húmeda no se puede visibilizar también, entonces la humedad afecta el diagnóstico. ¿Qué más puede afectar mi diagnóstico? El grado de
De luz, de mi fuente de luz. Si estoy en un consultorio, qué genial, porque tengo una lámpara que está enfocando justo donde quiero ver. Pero si estamos trabajando aquí, como vamos a pasar en el aula, es muy posible que tengan que trabajar en condiciones ambiente. ¿La luz ambiental será óptima para el diagnóstico? No, para nada. El caso por ejemplo, si el paciente ha comido, por ejemplo, me afecta muchísimo el tema de visibilidad. Pero hay varias cosas que van a afectar en el diagnóstico. Entonces, lo que usted va a desarrollar en el curso va a ser lo que es el ojo clínico. ¿Y qué es el ojo clínico? Es la capacidad de ver algo y discernir esto es, esto no es. Al ojo calificado, como se podría decir. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué vamos a observar? Cuando yo miro la boca de mi paciente, no solamente estoy viendo si tiene caries, hay un montón de cosas que puedo saber sobre el paciente. Por ejemplo, puedo tener una idea de la edad del paciente, puedo tener una idea sobre la dieta del paciente, puedo tener una idea sobre su estado emocional. De hecho, claro, por ejemplo, una persona que sufre mucha ansiedad, mucho estrés, ¿qué hace? Bruxismo, va a haber un desgaste. Y el tipo de desgaste, si es aplanado o es bruxismo, va a decir el tipo de bruxismo que tiene. Entonces puedo determinar, por ejemplo, en el caso de la edad de mi paciente, ¿qué me ayudaría? Sabiendo qué cosa. ¿Qué tengo que saber para saber la edad de mi paciente aproximadamente? Erupción, etapa de erupción. Llega a un niño yo por la pieza debería sacar el rango de Stein de este y este año. No por la talla, por la erupción dentaria. Muy bien, tengo que poder identificar y observar qué dientes están sanos, están en buen estado, qué dientes están enfermos. Identificar cuáles son las estructuras adyacentes. Por más que uses caligrafía, no quiere decir que vamos a dejar de ver estructuras adyacentes, particularmente cuando hacemos estudios de auxiliares para diagnosticar. Tenemos la mala costumbre muchas veces de pedir placas o radiografías y mirar solamente la pieza dental. En imagenología, en ese curso de color por favor, tenemos que siempre ver las estructuras adyacentes, siempre. Y finalmente vamos a evaluar si hay una presencia de restauraciones. Y el hecho de que haya una restauración no es bueno ni malo, sino que tenemos que evaluar el estado de la restauración. Está en buen estado, no la toco. Está en mal estado, por más que no haya sintomatología, me adelanto los hechos antes de que el paciente refiera dolor o molestia o se ya vaya a un tratamiento menos conservador con el esto, por ejemplo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de estos diagnósticos diferenciales que mencionaba. Algunas de estas alteraciones podemos verlas y pensamos, es caries, pero podría no ser el caso. Por ejemplo, veamos aquí, no sé si ven estas pigmentaciones, son manchas muy fuertes, marrones, que una persona por ahí podría pensar, posiblemente es una caries, pero ya les acabo de decir qué cosa es. Si solamente es un cambio de color, es una pigmentación del esmalte. Punto. Nada más. Y esto puede haber pasado por varios motivos. Podría haberse dado por la ingesta de algún fármaco, por un medicamento, por ejemplo, el exceso de flúor, la fluorosis, también se pigmenta en todas las piezas. Y podría estar ante eso también tatuajes, por ejemplo, con metales. Hemos utilizado este tipo de aparatos ortopédicos por mucho tiempo, también pueden causar pigmentaciones en las piezas, metales. ¿No? En este caso, por ejemplo, se pueden ver el esmalte, que no está liso, es como si tuviera unas grietas, se hubiera fracturado. ¿Qué podría ser esto? Veistro, seguramente has visto con la palabra. Amelogénesis imperfecto, por ejemplo. Porque acá estamos viendo esmalte. Amelogénesis, formación del esmalte, y el esmalte está sanito, se ve bonito cuando le funciona la pieza y de solito empieza a quebrarse, a descascararse prácticamente. Entonces, en este caso también podríamos pensar que es caries, pero no, se trata de un efecto de desarrollo. Y aquí, por ejemplo, no sé si lo pueden ver. ¿No se ve muy bien? Sí. ¿No se ve eso de acá? Sí. Es una zona donde está media blanquecina. Podría ser un efecto de desarrollo del esmalte, o también podría ser, ¿qué cosa? Antes de que se forme una caries. Que una caries entendemos que hay una cavitación. Esa es una posible mancha blanca. Por ejemplo, las manchas blancas no son caries todavía. Por eso tiene su propio nombre. Mancha blanca es una caries incipiente, es decir, es un punto de desmineralización que va a formar, no se puede formar una cavidad si es que eso no se corrige oportunamente. Muy bien, entonces vamos a aprender también cómo hacer un correcto diagnóstico, van a aprender la técnica, el instrumental nuevamente que van a tener que traer cuando hagamos la primera práctica del diagnóstico, este tipo de examen básico. Un espejo, ¿cuántos espejos van a necesitar? Dos espejos.
Todo equipo de examen, de aquí hasta que terminen la carrera y recomiendo el resto de su vida, siempre tengan 2 espejos. ¿Por qué 2 espejos? ¿Por qué no uno? ¿Lo van a ver ahora en el trabajo? Un espejo es para distender los tejidos y acomodar al paciente como quiera, o mover su lengua, mover su carrillo, etc., para mejorar mi visibilidad. Y el otro espejo es para visión indirecta. Uno uso para ver, el otro uso para sostener a mi paciente como quiera. No quiero ver a nadie aquí con el guante en la boca del paciente, reaccionando, separando la lengua. Son esos motivos por los cuales tenemos unas contaminaciones cruzadas y tratar de enfermedad intrahospitalaria, etc. Entonces, bioseguridad. Bioseguridad significa no solamente usar el EPP, pero también usar, digamos, los aparatos correctos o adecuados para cada procedimiento. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Voy a hacer una curación. ¿Necesitarán usar lentes o no? Sí. Sí o sí. Porque están usando ¿qué cosa? Rotatorios. Mascarilla. ¿Podrán utilizar la quirúrgica o deberían usar la KN? Si están usando pieza de alta. La KN. ¿Por qué la KN y no la quirúrgica? Ok, tiene un filtro, es más segura. Pero ¿por qué necesito una mascarilla más segura si uso pieza de alta? Los aerosoles. Los aerosoles. Es decir, la saliva, todo lo que es fluidos biológicos son contaminantes. Entonces, saliva, sangre, los trato de la misma forma. Entonces, la saliva es tan peligrosa, por así decirlo, como si fuera sangre. Entonces, no hay que pensar que no, es no, lo tratamos de la misma forma. Por ende, el hecho de que yo toque con la fresa la saliva o la sangre de mi paciente, inmediatamente pulverizado esto, se ha vuelto un aerosol y ahora lo puedo respirar muy fácilmente. Entonces, sí o sí tienen que tener este correcto manejo de todos, jóvenes. Por ejemplo, la costumbre de acomodarse la mascarilla. Si estás con guantes, ¿debes tocar tu mascarilla? No. El tema, por ejemplo, se me cayó algo, y vamos a hacer todos ustedes, se le cayó el lapicero, están en el examen final de caligrafía, haciendo su otra vez, se cayó el lapicero y lo pongan antes de siquiera pensarlo. Entonces no debemos tocar nada, una vez que ya estamos, digamos, en el campo de trabajo. Y para eso van a contar con un asistente. Por eso los hago trabajar en grupos, porque la idea es que ustedes van a tener a alguien que los va a apoyar, y ustedes van a dictar y la otra persona va a ir llenando el doctorado. Y le pongo una nota que está haciendo el doctorado y yo que lo ha llenado, porque veo un error en el llenado también es un papelito muy por ahí. Muy bien, entonces, es muy importante tener presente de que también todo lo que es información dental viene a ser de uso médico legal. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes plasmen en el odontograma no solamente es un tema de que, uy, no me di cuenta, se me pasó una calle, se me pasó una curación, etc. Tiene una implicancia. ¿Por qué? Porque en el momento de que, por ejemplo, se dé un accidente aéreo, un terremoto, como lo hubo visto, muchas veces se hace lo que es identificación de cadáveres basándonos en ortogramas o radiografías. Por eso la historia clínica viene siendo un documento médico legal. Y el odontograma, esa es la ficha que ustedes están llenando en este documento médico legal, también tiene un valor jurídico. Por eso ustedes en el odontograma, después de llenarlo, ponen su sello y su firma. Entonces, si es que hay algo que debería estar ahí y no está, están incurriendo en cierta responsabilidad o cierta negligencia si no lo han registrado. En el caso de las negligencias y la importancia del odontograma también, es que ustedes se van a proteger de cierta forma al colocar todo correctamente en el odontograma. Es decir, si ustedes ponen todo detalladamente, hasta lo que le advierten al paciente, están evitando una posible querella futura. ¿Por qué? Porque pasa de todo, jóvenes. El último caso que hubo que fue fuerte fue el año pasado, que hubo un niño que denunciaron a la odontóloga por malpraxis, por haber dejado una lesión horrible en el labio, donde estaba horrible, o sea, el labio era una cosa terrible, me parece que era una quemadura de segundo grado. ¿Y qué había pasado? Le habían hecho una curación al niño, le habían colocado anestesia troncular, no lo habían puesto en la historia clínica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño sale de la consulta, muere jugando. Es un niño, tiene anestesia, no le duele. Jugando, se hizo una herida de tal grado que tuvo, digamos, consecuencias penales, se tenía hasta un tema en el colegio odontológico de denuncia. Todo un tema. ¿Por qué? Por no haber plasmado en la historia clínica correctamente la información y haber hecho el consentimiento informado. Entonces, es muy importante que entendamos que el odontograma es una herramienta, sí, pero también tiene un peso legal. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera. No solamente porque el paciente, ¿y por qué también les digo esto? Porque el odontólogo a veces tiene mala fama.
y nos compara con ir a un mecánico. Tú vas al mecánico por un cambio de aceite y sales con, uy, tengo un problema aquí, este sensor que le tengo que cambiar, que el líquido estaba abajo en la caja, etc. Entonces, de la misma forma, tú vas porque tienes una molestia y el odontólogo te dice, no, pero tienes 3 por un año y tienes 4, 5, 6 años. Entonces, si ustedes cometen el dolo de registrar algo que no existe, también están incurriendo en un delito penal. Entonces, es bastante delicado el tema del manejo y lo que son las iatrogenias. Si ustedes colocan todo en historia clínica, pueden evitarse denuncias por este tipo de problemas. ¿Y qué es una iatrogenia? Es algo que causa dolor. Es algo que tú haces como clínico accidentalmente. Es decir, no hay ningún dolo en el sentido de que no fue intencional. Tú no estás causando un perjuicio al paciente por formalidad, pero es como una leve negligencia, porque tú cometiste el error. Entonces, vemos aquí varios casos. A ver, no, y esta luz no me ayuda para nada. Bueno, lo que tiene en su ser puede también abrir la clase y está colgado en la semana 1, el PDF. Justo me estaba preparando al inicio para colgarlas. Y hice un gran juego para que puedan ver las imágenes, porque explicar cariología sin buenas imágenes, lo mínimo que voy a pedir el próximo ciclo va a ser la discusión del laboratorio de cómputo, porque al menos tienen ahí las PCs para poder proyectar en cada uno tiene su computadora y es mucho más práctico trabajar así. Pero bueno, entonces aquí tenemos una iatrogenia, donde podemos ver, no sé si pueden visualizar aquí, jóvenes, en la parte inferior. En la parte inferior, ¿notan algo sobre los incisivos? Piezas 3-1, 3-2, 4-1, 4-2. A ver, voy a hacer uno de verdad. ¿Dónde se va? Ajá. El paciente tiene brackets, efectivamente. ¿Y qué pueden notar? ¿Notan algo? Los brackets no son el problema. Los brackets están colocados correctamente. ¿Qué pueden notar que se diferente? ¿Alguno vio la foto en el TED? No, no. Se ve clarísima la imagen en la foto. ¿Cómo están las raíces? Se han perdido las raíces. ¿Cuáles son las primeras piezas que erupcionan? De permanentes y de recambio. Esas ya son, esas tienen tiempo, obviamente, porque dentro del recambio dentario son las primeritas que erupcionan. Entonces, ¿cómo sería posible que esas raíces estén más chiquitas que el caninos, el femoral? Eso me dice que hay una risolisis. Risolisis quiere decir una reabsorción radicular. ¿Por qué podría darse una absorción radicular en estas piezas? En un tratamiento Por el ortodóntico. Movimiento excesivo, mucha fuerza. Por querer apresurar un tratamiento, por ejemplo, pasa bastante. Por algo es una especialidad en la ortodoncia. El paciente llega con un ortodoncista y el ortodoncista le dice, compadre, son 3 meses de tratamiento. Mínimo 24 meses, pero probablemente sería hasta 36. Y vamos a hacer lo mismo. Y llegan ustedes y dicen, no, pero usted termina en 10 meses. Y es posible que lo termina así. Pues, fuerza excesiva hace que el hueso no tenga tiempo, es decir, recuerdo de física, como decía, de reabsorción y aposición ósea, se mueve el viento, lo tracciona y se reabsorbe un poquito por aquí y se forma por acá. Y va a funcionar de forma progresiva. Pero si lo haces de forma exagerada, no le das tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se reabsorbe, se activan los osteoclastos y reabsorben el hueso y al mismo tiempo reabsorben raíz. Entonces terminamos con dientes flotantes. Terminamos, ¿cuál es la proporción? Normalmente, ¿cuál debería ser la proporción de la corona a la raíz de un diente? ¿Es 1 a 1? ¿Del mismo tamaño la corona que la raíz? ¿Cuál es la proporción? 2 a 1. Es 2 a 1 proporcionalmente, es decir, el doble de raíz por el de la corona. Si mi incisivo mide 8, mi raíz debería medir alrededor de 26 aproximadamente. Entonces, en este estamos viendo que hay una relación casi 1 a 1. La corona es casi el tamaño de la raíz, y es algo muy preocupante y da mucha lástima. ¿Por qué? Porque llegan pacientes así, varios casos. Mi esposo es ortodoncista, le llegan a cada rato, y son pacientes que, para colmo, a veces son de otros especialistas. Entonces, por ejemplo, se fue la ortodoncista de tal clínica y ella le era los casos, y por algo se fue, porque ya sabía que se venía probablemente un tema legal.
¿Y quién se tiene que asumir la responsabilidad? El odontólogo que recibe el tratamiento y que al final va a terminar, porque la denuncia le va a caer a los dos. Entonces, mi esposa prácticamente tiene que hacer toda una revisión y historia clínica, dejando todo claro, sin acusar al otro odontólogo de responsable, porque eso también sería una falta ética. ¿Sí saben eso, los chicos? Por algo el colegio médico, cuando ve que hay casos como esta del doctor Fong, vieron este caso de la muerte, vieron a un solo médico que salió a decirle la fregó. ¿Por qué? Pues no saben que la fregó. Todos saben que la fregó. Desde el presidente, del decano del colegio médico hasta alguien que está en primer ciclo de medicina sabe que la fregó. Pero no es un espíritu de cuerpo, es un tono de normas éticas en el que un profesional no debe de atacar a otro profesional por su labor profesional. Entonces es muy delicado, a mí me parecía hasta ridículo con el alumno, pero si hay cierta, se entiende. ¿Por qué? Porque no es raro en nuestro ámbito, en odontología, que se hable mal del colega. ¿Por qué? Por jalar pacientes, por ganar pacientes. Es algo casi prácticamente un mal hábito que tienen los colegas. ¿Y pasa bastante? Pasa bastante. Muy bien, entonces aquí tenemos una iatrogenia de origen ortodóntico, pero hay de todo tipo. Los que son más comunes son los que podemos realizar con nuestra fresa, por ejemplo. A algunos de ustedes les va a pasar que van a agarrar la lengua del niño, del paciente. Porque están trabajando en una piecita y con que el niño solamente haga, que tiene la fresa de fisura, y justo cuando tiene la fresa nueva, ¿no? La nuevecita, ahí. ¿Qué tenemos en la lengua? ¿Qué arterias o qué venas hay? Las raminas. ¿Verdad? Hay un montón de arterias, pero las raminas saben que dan miedo. Y con que le agarras una de estas, parece un chisguete. Y obviamente niños se asustan todos. No es una experiencia grata, pero les va a pasar. Les va a pasar. Aquí tenemos otro ejemplo, a ver. ¿Pueden ver esta? Esta se ve clarita, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Esta es una pieza, a ver, aquí no se ve nada. Pueden traer una sábana. ¿Alguien tiene la fotita de ese? Si tiene la muestra el desastre que tenemos. Eso es lo que fue una endodoncia. Al paciente se le quiso hacer una endodoncia y se han ido por cualquier lugar menos hacia el conducto radicular. Cuando uno hace una endodoncia y pasa la gutapercha fuera del diente, se llama una perforación. Esto es un mal chiste, porque que te pase con uno, con un conides, es una perforación, es exagerado, pero es algo que pasa muchísimo en la endodoncia. El paciente me paga para que le hagan endodoncia. La idea es salvar su pieza dental. Mi tratamiento de endodoncia garantiza que tiene que ser una extracción iatrogénica. Yo tuve la mejor intención, pero por un tema de, tal vez de conocimientos, por un tema de dexteridad, porque no es mi área, no hago endodoncia mucho. Me enseñaron el pregrado, yo lo he hecho hace 10 años, pero no he tenido muchos pacientes esta semana, así que bueno, llegó un paciente para la endodoncia, a practicar, a recordar y a buscar mi cuaderno de cómo se hacía una preparación telescópica. Eso es lo que puede pasar, para dar especialidades. Muy bien, aquí vemos otro. ¿Cuál es el que tenemos esta imagen? Esos son materiales de restauración. Parecen metálicos por la imagen radiolúcida intensa, así posiblemente, pero no necesariamente podría ser así. La resina también tiene una radiopacidad muy fuerte, porque ese es radio opaco, por ejemplo, radio opaco. Yo sé que confunde un poquito, pero van a tener que manejarlo de tecnología muy bien, porque para caries usamos muchísimo radiografías. Y en radiografías estamos viendo radiolúcido y radiopaco. Radiolúcido quiere decir que veo que algo se ha perdido, veo algo de pérdida de tejido duro, de estructura dura. Radiolúcido es una caries, y es una imagen radiolúcida compatible con caries dental. Aquí yo veo esto y digo es una imagen radioopaca compatible con posible material de restauración. Punto. Porque no sé más que eso, simplemente sé que es un material de restauración y no me reduce. Pero no tengo contornos. Una restauración debería estar solamente, digamos, reconstruyendo la pieza dental, respetando la anatomía original del diente. En imagen, ¿se ha respetado la anatomía? No. Este diente está por acá. Tenemos un podo que pide resina interproximal, porque no les da la gana de colocar su cita, o al menos, no sé, tu parafilm o tu cita está de la celulosa, ¿no? Para hacer
para hacer una maniobra, algo para evitar que eso pase. Acá les llevo, han taponeado, han hecho una clase 2 proximal y simplemente no han controlado. Iatrogenia. ¿Por qué con iatrogenia? Porque es un daño al paciente. ¿Por qué no solamente su uso? ¿Qué va a pasar con esto al dejar una curación desbordante? Acumular, estoy dejando la idea es que el paciente no haga caries. Al dejar una curación desbordante, estoy dejando ahí un poco para que se forme y se acumule la placa y ingrese caries más rápidamente. Entonces, curaciones desbordantes tienen una recidiva altísima. Es decir, sí o sí van a tener caries nuevamente. ¿Bien? Y la última, creo que está de aquí abajo. Muy bien. Ok, listo. Y en esta imagen no, ni yo ni nada. Y se ha retirado un pedazo de tejido. Ay, muy bien, parece así. Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos esto de lo que son diferentes tipos de tratamientos que podemos encontrar en lo que son diagnósticos. Podríamos confundir en algún momento una radiografía, por ejemplo, como sería la observación. Cuando tomamos una radiografía, vemos aquí, por ejemplo, jóvenes que son que vamos a utilizar más que nada para diagnóstico de caries. ¿Qué tipo de radiografías son estas? Periapical. Periapicales. Van a aprender también a tomar una periapical que es genial para diagnóstico de caries, que se llama la Viking o la letra de Morgan. Aquí en el curso no vamos a tomar radiografías, a no ser, por favor, me dicen hacia la semana 10, 12, si no han tenido oportunidad, si no tienen oportunidad con el doctor Vivo de tomar radiografías Viking, podemos aprovechar una sesión para que tomen estas, porque son las que sí o sí van a utilizar para diagnóstico de caries. ¿Y por qué? Las Viking son geniales porque les van a seguir tanto las superiores como las inferiores en nuestro ataque. Con tomar una derecha e izquierda, ya tenemos una gran herramienta para diagnosticar específicamente las interproximales, que son las que a veces se nos escapan. Ahora, estos jóvenes que ven aquí se llama un mantenedor de espacio volado. En odontopediatría van a ver un montón de esos aparatitos. Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene, no sé, 4 añitos y tiene los incisivos centrales o caries para extracción, ¿qué pasa si el niño tiene 4 años y yo extraigo ese diente? ¿Qué va a pasar con ese espacio? ¿Se queda igualito? Se cierra. Entonces, todos los dientes buscan algo que se llama estabilidad tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que sean estables en los 3 sentidos: interproximal, o sea, mesial, distal y el antagonista. ¿Okay? Esa es estabilidad tridimensional. Pierdes un punto de contacto y el diente va a buscar hacer ese contacto. Entonces, pierde una pieza distal, el diente se distaliza. Pierde una pieza mesial, el diente se mesializa. A veces se va completo, corre. A veces se inclina. Pero va a haber una alteración en la presión, sí o sí. Sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza en estos casos? Y eso es también parte de lo que es cardiología, que es evitar de que haya estos aparatos innecesariamente. No todos tenemos que colocar este tipo de aparatos fijos. Este de aquí es un aparato fijo. ¿Cuál es el problema con colocar un aparato fijo como mantener espacio? ¿Qué piensa que podría generar un problema? Este, por ejemplo, es la pieza de cal, ¿no? Y ese es el mantenedor de espacio, este botoncito. La higiene. Yo lleno la boca de un niño de 4 o 5 años de metales fijos y tengo un montón de acumulación de placa. Entonces, hay con pinzas, si vamos a usar ese tipo de mantenedores de espacio, se recomienda que sean estos que son removibles, porque ocurren ese tipo de pigmentaciones, como por ejemplo hay la tensión por metales. Y aquí vemos cómo se coloca ese mantenedor de espacio, que es genial, pero miren lo que pasó en los dientes antagonistas. No sé si lo pueden notar. Esta es la pieza superior, y miren qué pasa en las piezas. Hay una tinción por estas partes metálicas. Muy bien. En el caso de las prótesis fijas, también hay todo un tema de la selección del material, que puede ser una iatrogenia. Por ejemplo, en el caso de, a ver, ustedes no han llevado fija todavía, entonces creo que eso lo podemos saber, porque explicarles demasiado para entender. Pero sí tienen, vean la imagen. ¿Qué cosa ven mal en esa imagen? ¿Detectan algo fuera de lo normal? A ver, tengo una consulta. ¿Qué pasa si yo coloco una prótesis metal cerámica en un niño?
Si es en un solo diente, no hay problema. ¿Esta es una corona de un solo diente? ¿Qué cosa es? Un puente. Ok. Entonces, imagínense, el niño perdió los dos dientes incisivos, entonces estoy agarrándome los laterales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo ese puente al niño de 4 añitos? ¿A qué edad se erupcionan los permanentes? A los 5 o 6 años. ¿Qué pasa cuando empiezan a erupcionar esas permanentes? Se quedan impactadas, porque no tienen forma de erupcionar. ¿Entendemos, verdad, jóvenes? Ese niño tenía laterales, ¿quiénes no están sus incisivos? Permanentes. Se quedaron hasta ahí y no pudieron erupcionar. ¿Bien? ¿Y por qué la cosa se puede? Dime. ¿Por qué a veces se le pone tanto? Por tema de negligencia o ignorancia, porque no se debe colocar. Si le pones una corona a un niño, se puede poner coronas, piezas individuales. De hecho, se usan mucho las coronas metálicas, por eso se llama bajo costo. Y al niño le deben preservar la masticación. Además, que el niño es estético, a nadie le importa si el niño de 2 o 3 años tiene un pedazo de metal en la boca. Entonces, se usan coronas de acetato o coronas metálicas, que ya vienen preformadas, solamente se corta y se cementan encima del diente. Los puentes no se utilizan en niños porque hay un recambio de tallo. Y el recambio de tallo no es igual en todos. Por más que la secuencia dice, primero sale lateral, perdón, si central, de ahí sale lateral, de ahí sale superior, de ahí sale lateral superior, van a haber variaciones por un montón de motivos. Puede ser uno, genética. En tu familia erupciona primero tal pieza después de que esta. Puede ser alimentación, nutrición. Es decir, puede haber un retraso en la erupción dentaria porque el niño tiene una deficiencia de ciertas vitaminas. ¿Por qué se erupcionan los dientes? ¿Por qué erupciona un diente? La otra misma les explicó esto seguramente. Igual yo les he enseñado, la otra misma. ¿Por qué erupciona un diente? ¿Qué hace que salga el diente? Fuerza. ¿Por qué? ¿Pero quién hace la fuerza? ¿Quién tracciona el diente? ¿Quién lo jala? El ligamento periodontal. Las fibras del ligamento periodontal son las que van a traccionar al diente. Entonces, ¿qué pasa? Para que se forme, el ligamento periodontal, ¿de qué está compuesto? ¿De qué tipo de fibras? Colágeno, perfecto, bioquímica. ¿Cómo se forma el colágeno? Fibroblastos forman colágeno, pero hay una vitamina que sí o sí necesitan para formar fibras de colágeno. La C, la vitamina C es parte de la cadena que es para formar el colágeno. Entonces, si yo tengo una alimentación donde no tengo vitamina C, ¿qué pasa con ese niño? El diente simplemente no erupciona, se forma, está bonito, lo ves en la radiografía, pero no sale. Entonces hay varias alteraciones. ¿Qué otras cosas pueden afectar la erupción dentaria? La pérdida prematura de piezas. Si el niño le han extraído las piezas deciduas muy tempranamente, eso acelera la formación de las permanentes y la erupción de las mismas. Entonces a mí me asustó en Cusco el año pasado la cantidad de niños que tenían primeras molares permanentes. Ya en Boca, niños de 4, muchísimos, de 3 y 4 años, ya tenían la primera molar permanente. Y me puse a buscar en la literatura porque me pareció rarísimo. Y encontré de que principalmente es debido a pérdida temprana o prematura de la primera y segunda molar de siglo. Acelera las formaciones. Bien, entonces, el día de hoy, para ir terminando, porque tengo un proyecto, como les digo, van a tener que hacer un seminario. Vamos a sortear los temas del seminario. Pero para poder hacer los seminarios, sí o sí tienen que buscar artículos científicos. Yo les estoy dejando un artículo cada semana sobre los temas que vamos a ir haciendo para que ustedes lo revisen. Pero para el seminario, obviamente van a tener que hacer su búsqueda sistemática de artículos, mínimo 3 artículos como fundamento, pero apunten a un poquito más. Creo que la mayoría de ustedes ya saben hacer una búsqueda. Perfecto. Solamente para recordarles que los niveles de los artículos, cuando encuentren todos estos pueden ser en PubMed, todos esos tipos de artículos. Solo tengan presente de que lo que pesa más y tienen que escoger entre uno y otro, revisiones sistemáticas. Son los artículos que más peso tienen porque lo que hacen esos artículos es que no presentan información nueva. Hacen una recopilación de todos los artículos originales sobre este tema y lo presentan de una forma consolidada. Entonces, por ejemplo, van a haber estudios sobre prevalencia de caries en Perú. Entonces, si un odontopediatra o un odontólogo hace un estudio y lo publica, probablemente va a hacer un estudio de caso control, un estudio de caso cohortes, y después cuando una persona dice, quiero ver todos los estudios publicados sobre prevalencia de caries en niños en el Perú entre 6 a 12 años,
y busca los 20 estudios, y esos 20 estudios los revisa y los ordena. Eso es una revisión sistemática o metaanálisis. Entonces, esta es el gol estándar. Apuntemos a esto. Mínimo uno de estos artículos en cada uno de sus trabajos. Después vienen los estudios de cortes, que son nuevamente los de doble ciego, ¿no? Y de ahí vienen los estudios de caso control, los series de casos y finalmente opiniones de expertos. Les recomiendo apuntar más nada a este grupo de artículos. ¿Okay? Muy bien. La revisión, por favor, saben que tiene que ser por PubMed. El PubMed. ¿Sabemos cuál es el PubMed? ¿Todos conocemos PubMed?